En los últimos días, Dross ha publicado un vídeo llamado El Monstruo Roto. Hasta aquí todo normal, pero la realidad es que si estoy aquí contándoos esto es porque con el paso de los días la cuestión se ha vuelto mucho más polémica. Todo esto era un testimonio de su sección de vídeos Dross te cuenta. En esa sección utiliza testimonios que le manda la gente pues para contarte algo. ¿Qué diferencia tiene este caso con los otros? Pues que este ha terminado teniendo consecuencias reales en la propia vida real. Un vídeo borrado, una doctora señalada, una clínica expuesta, acusaciones extremadamente graves y un debate médico encima de la mesa. Y este es el caso conocido como el monstruo roto. Todo comenzaría con Dross publicando por primera vez El Monstruo Roto, el que relataría un fuerte caso de abuso por parte de una psiquiatra. En uno de los últimos casos, titulado El Monstruo Roto, una chica de la audiencia, hoy una profesional recibida de México, nos contaba su historia de horror de la vida real, en la cual había, según ella, sido víctima de una clínica privada de psiquiatría y de una psiquiatra en particular, de experimentos con su psiquis, uno de los cuales consistía en haberla programado para reaccionar con ataques psicóticos ante la mención de una simple palabra determinada. Este vídeo acabó siendo borrado porque en el propio no estarían censurados lo suficiente los datos, ni el de la doctora, ni el de la clínica, y la realidad, localizarlo para la audiencia fue cuestión de minutos. El vídeo se viralizó rápidamente porque las y lo que se hablaba en ese vídeo era verdaderamente preocupante, y la propia indignación de la gente la incitó a investigar y al final dar evidentemente con lo que serían los supuestos victimarios. Y esto traería las primeras consecuencias, y es que apenas ocurrió esto, la clínica contactaría con Dross para pedirle que el vídeo lo quite, ya que estaría exponiendo pues datos privados. Nosotros publicamos la historia, como tantas otras, y se generó una indignación tal en las redes que la responsable de la clínica denunciada en la historia se comunicó conmigo para solicitarme que eliminara el video. Y ahí es donde el vídeo pasa a estar en oculto durante un tiempo, y ahí pues entendemos que se reedita. Dross subiría una nueva versión de este vídeo con todos los datos censurados para cumplir con la normativa de YouTube. Aclara que aunque el canal intentó ocultar la información, algunos detalles permitieron que la doctora se identificara y contactara a la producción. Y aquí es donde se menciona por primera vez que le van a dar un derecho a réplica. Mi equipo de producción le transmitió que, de acuerdo a las normas de YouTube, lo que haríamos sería verificar que en ninguna imagen del video hubiera dato privado alguno que los identificara. Esto debido a la normativa de YouTube, que es a lo que nos estamos ciñendo en este caso, y no a ninguna otra presión. Pero también, fieles a la ética que siempre hemos mantenido, ofrecimos a la psiquiatra el derecho de réplica, que nos hiciera llegar lo que tuviera que decir sobre el testimonio de su ex paciente, cosa que aún espero. Pues bien, vamos ahora con las acusaciones de la presunta víctima. La protagonista del caso es una mujer que hoy tiene 27 años y asegura que cuando tenía 15 fue paciente de una clínica psiquiátrica privada en Ciudad de México, y que a los 22 años sería diagnosticada con autismo con altas capacidades intelectuales. Ella acudiría a terapia por autolesiones e intentos de, no seguir en este mundo. Al momento de los hechos, yo era una chica de 15 años que iba al psicólogo por autolesiones e intento de autoeliminación. Esa psicóloga que vivía cerca de la casa de mis papás me atendía. Creo que es importante decirte que soy una mujer autista de AACC, es decir, una autista de altas capacidades intelectuales, a la cual diagnosticaron recién a los 22 años. Hoy tengo ya 27 años.
años. Ella afirmaría que fue enviada con una paidiopsiquiatra. Para los que no sepáis quién es, pues es una psiquiatra de niños. La primera vez que llegué allí, me atendió una psiquiatra. Mejor dicho, una paidopsiquiatra. O sea, una psiquiatra que se especializa en niños. Fue muy hostil y grosera. Entré al consultorio y la saludé. Todo es muy claro y mi memoria es muy buena, Dross. Recuerdo todo. Ella me respondió: ¿tú a qué vienes? Porque si solo vienes llamando la atención, mejor ve a otro lugar porque yo no te creo. Si solo quieres atención, busca a alguien más. Y que en su primera consulta habría recibido un trato hostil, humillante y violento. Fue demasiado cruel en todo momento, diciéndome cosas ofensivas, pero en este punto no me insultaba, solo era sarcástica. Yo difícilmente lloraba en ese entonces. Recuerdo que en esa consulta me había acompañado mi hermana porque yo no sabía andar en el transporte público y había ocasiones que llegué a tener ataques de pánico en el metro a mis 7 años. Comencé a llorar y mi hermana me confrontó y me dijo que qué pasaba. Yo le respondí: nadie me cree. Incluso ella, que debería ayudarme, solo me lastimó y ni siquiera la conozco. Según el propio testimonio, habría sido diagnosticada con TLP, depresión, ansiedad y durante más de 4 años habría sido víctima de insultos constantes, manipulación emocional, culpabilización por el bullying que sufría, diagnósticos múltiples y cambiantes. Pero la acusación más grave es que la psiquiatra decía poder provocar crisis psicóticas mediante una palabra que la habría programado en su cerebro, la cual sería utilizada como detonante de brotes psicóticos. Ella me atendió durante más de 4 años y en esos 4 años ella estuvo en todo momento insultándome, haciéndome sentir culpable. Decía que todo lo que me pasaba era mi culpa, como si yo provocara el bullying que me hacían. Como si yo provocara que las personas me dañaran solo por existir, pero al hacerlo siempre mencionaba una determinada palabra, de manera tal que yo asociaba esa palabra con mis crisis. Ella me insultaba. Me decía cosas como: ¿por qué te haces la pendeja? ¿Por qué eres tan estúpida? Y allí terminaba con la palabra clave en cuestión para condicionarme. También experimentaba otras cosas conmigo. Por ejemplo, cuando yo le decía que no quería comer porque quería ser más delgada, ella me decía que la mejor alternativa para no comer era solo comer una manzana al día y tomar agua. Que eso me iba a ayudar a bajar de peso, porque efectivamente yo estaba gorda. También mencionaría que ella no mejoraba aunque tomara sus medicamentos, los cuales eran bastante y también los cambiaban constantemente. Una vez en una discusión con ella, le dije que me sentía muy mal y que no entendía por qué nada mejoraba. Yo realmente estaba poniendo de mi parte y me tomaba todos los medicamentos que me mandaba. Y para esto, te comparto que me cambiaba los medicamentos una vez al mes. Y llegué a tomar 3 antipsicóticos seguidos, 2 antidepresivos juntos y muchos medicamentos, los cuales me crearon resistencia y dejaban de hacer efecto. Aripiprazol, clonazepam, pregabalina, quetiapina, sertralina, fluoxetina, más pregabalina, olanzapina y muchos más medicamentos. La chica contaría que al escuchar esa palabra entraba en crisis severas, perdía el control y llegaba a dañar a otras personas, y que después de todo esto no se acordaría de nada. Soy autista, Dross, y ella me trataba como si fuera una serie merecedora de todo el dolor del mundo, solo porque he lastimado a otras personas a mi alrededor cuando dicen esa palabra.
solo por ser víctima de un cruel experimento de psiquiatría. En uno de mis últimos ataques, al recuperar la conciencia en el hospital, me dijeron que había mordido en el cuello a una chica, pero yo no les creí. Y aunque dijeran la verdad, no fui yo, fue ella, la psiquiatra. Cuando intentó cuestionar el trato o denunciar, afirma que fue internada de forma forzada en un hospital psiquiátrico público del IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde asegura también haber sufrido maltratos físicos y psicológicos. Y en ese momento pronunció aquella palabra clave, la cual me disparó un episodio psicótico e hizo que el personal de seguridad me detuviera y me encerró en un hospital psiquiátrico de seguridad pública, entre paréntesis IMSS, en Martín Carrera durante 5 días, acusándome de ser una paciente peligrosa. En ese psiquiátrico me pegaron con mangueras, me bañaban con agua helada, me amarraron a la cama durante horas con cables y me drogaban a tal punto en el que babeaba y siempre sentía frío. Fue una pesadilla estando despierta. Recuerdo con llanto ver por la ventana del psiquiátrico en mi cuarto compartido por 4 mujeres. Tras salir, dice que la psiquiatra le dejó claro que nadie le creería, que ella era una paciente psiquiátrica y que seguiría experimentando con ella. Cuando volví con la psiquiatra, al entrar al consultorio me dijo: ahora sí, ya sabes a quién le van a creer. Tú siempre vas a llevarlas de perder porque eres una paciente psiquiátrica. Estás loca para el mundo, no tienes credibilidad y yo seguiré mis experimentos contigo. Y recuerda que solo una palabra mía basta para que enloquezcas y vayas al psiquiátrico. Hoy la mujer afirma que vive con secuelas graves, teniendo miedo constante de escuchar esa palabra a pesar de que no es común. Esta psiquiatra, durante más de 4 años, estuvo condicionándome a una palabra, Dross. Una palabra muy específica que condicionaba toda mi conducta. Una que no me atrevo ni a escribir, porque si la escribo, inmediatamente me activa y por eso no la comparto con nadie. Hoy en día, cuando escucho esa palabra, se detonan crisis. Es un interruptor del caos. Cada que escucho esa palabra, es como si quedara atrapada en mi mente. Lloro, tengo retrocesos, revivo traumas de la niñez. Dross, cada que esa palabra es dicha por cualquier persona en cualquier contexto, aunque no sea a mí, y si la escucho, termino en una crisis bestial que me deja sin hablar por horas. Y es así que terminé internada varias veces más, debido a que alguien pronunciaba esa palabra cerca de mí, y yo estallaba y me ponía a romper y a morder todo lo que me rodeaba. Supongo que ese era el experimento que hacía conmigo, el de programarme y ponerme palabras detonantes de ciertas conductas. Vamos ahora con la respuesta de la doctora. La doctora enviaría un correo a Dross afirmando que sí fue psiquiatra de esta joven, pero que habría dejado de verla ya por el 2019 y que todo lo que ella contaría es mentira. Asegura que ayudó a la paciente incluso sin cobrarle consulta ni medicamentos y acusa a la joven de acosarla por correo enviándole fotos de propias lesiones que se hacían. La doctora en cuestión nos dio una réplica, solo que no fue en forma de audio y metraje para el canal. Su réplica fue una directa en la forma de un escrito firmado de su puño y letra que hizo llegar a la producción de mi canal y del cual compartiré con ustedes las partes interesantes. En él acusaría al canal de violencia digital que incluye llamadas intimidantes y mensajes amenazantes. Dice el documento: ustedes expusieron mis datos personales sin mi consentimiento. Como consecuencia directa de su publicación, he sido víctima de violencia digital masiva que incluye llamadas intimidatorias, mensajes amenazantes. Aquí es donde tenemos que aclarar que en ningún momento se difundieron los datos de esta persona de forma explícita. Simplemente fueron extraídos de una imagen borrosa por sectores del público. Y de hecho, ante el pedido de la doctora, todo eso fue editado. Sucede que la indignación del público por el caso y por la tragedia sufrida por la chica que contaba la historia hizo que el video se resubiera
una y otra vez en esa versión filtrada, que, de todas formas, estuvo tan solo un par de horas en línea. Se difundió en diferentes canales a lo largo de toda la red. Y los hechos se viralizaron. Y exige una compensación económica de 10 millones de pesos, lo cual equivaldría a alrededor de medio millón de euros. Todo esto para evitar, supuestamente, consecuencias mayores. Pero la réplica de la doctora no termina ahí. Hacia el final del escrito, este no solo se transforma en una directa, sino incluso en algo que percibimos todos en el canal como un intento de extorsión, porque sí, se nos pidió dinero a cambio de no perjudicarnos. Quiero por tanto que escuchen atentamente esta última parte del escrito. Noten, por favor, el tono amenazador y el énfasis en que le ofrezcamos una solución monetaria. Incluso con pedir la extradición de nuestro productor Gerardo Blumenfield de su país, como si se tratara de un capo o un dick bananero o algo por el estilo. La decisión es exclusivamente suya, pero les advierto solemnemente que si eligen el camino B, utilizaré todos los recursos legales disponibles para proteger mis derechos, mi honor, mi seguridad y mi patrimonio, sin importar el tiempo, esfuerzo o recursos que ello requiera. Dross pediría consulta a una abogada conocida y diría, en pocas palabras, que el canal no habría incurrido en este delito y que la exigencia económica podría considerarse intento de extorsión. Sin embargo, sí, al pretender hacerse de una ganancia económica, se podría estar hablando de una extorsión. Aquí vendría uno de los puntos polémicos de toda esta cuestión, y es que se descubriría que tiene cédula de médico cirujano, pero no aparecería registrada como psiquiatra ni psiquiatra, a pesar de sí haber recetado medicación psiquiátrica. Varios investigadores aficionados demostraron más allá de toda duda que la doctora que protagoniza la historia titulada El monstruo roto, publicada por este canal, no posee su cédula ni de psiquiatra ni de psiquiatra, pese a que recetaba medicamentos y firmaba recetas como tal. Esto no es una sospecha, ni tampoco un rumor. Esto lo puede verificar cualquiera que tenga el nombre de esta profesional, haciendo una búsqueda en el Registro de Profesionales de México en la URL que ves en este momento. La doctora mencionada en la historia de El monstruo roto, según los registros profesionales de México, no tiene licencia ni de psiquiatra ni de psiquiatra. Y no hacemos una búsqueda en este mismo video porque probarlo implicaría mostrar su nombre y apellido, cosa que prometimos no hacer. Y Dross aseguraría que le va a brindar a la paciente ayuda legal para realizar la denuncia correspondiente. Aquí es cuando la cuestión ya se vuelve absolutamente salseo y polémica, y es que Mr. Doctor, un conocido youtuber, el cual es doctor y a la par pues también rebate cosas, habla de cosas polémicas, pues se mete de lleno en este asunto. Pero antes de entrar con eso, me gustaría recordarte que ese tipo de vídeo no es lo que normalmente hacemos en este canal, pero a veces hay temas como que me llevan a hacer un vídeo exclusivo de ello. Si te está gustando este vídeo y consideras que pues algunos temas los tratemos de esta forma, pues me lo haces saber con un like y con un poco de feedback en los comentarios. Te agradecería un montón, la verdad. Ahora sí, vamos con Mr. Doctor. Mr. Doctor ha tenido casos muy famosos donde desenmascara charlatanes y siempre les exige su cédula profesional. Expondría a personas que ejercen sin estar legalmente habilitadas, punto importante. Cuando Mr. Doctor reacciona al primer vídeo, adopta una postura bastante escéptica. Investiga que la doctora no tiene la cédula de psiquiatría y que habría que investigar si realmente tendría los estudios. Y de arriba para abajo, en tercer lugar, se alcanza a distinguir el nombre de Abigail Castro Contreras. Y efectivamente, debajo de su nombre se presenta como psiquiatra y psiquiatra. Es decir, insisto, sí existe esta doctora y sí se presenta como médico, como especialista en psiquiatría y en psiquiatría. O sea que debería tener 3 cédulas la doctora Abigail. Vámonos al buró de cédulas, porque sí, en México tienes que tener 3 cédulas para ser psiquiatra de niños. Y si escribimos doctora Abigail Castro Contreras, nos daremos cuenta que solo arroja una cédula profesional con número 6325189.
y dice ser egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila en el año 2010. Es decir, lo que esa receta que muestra Dross, la muestra Dross, no yo, la que muestra Dross, la cual pues vemos que sí es real porque la firma la doctora Abigail Castro, pues no coincide porque la presentan en esa receta como psiquiatra y paidopsiquiatra, y eso es falso, ya que debería tener 3 cédulas profesionales. Para ser paidopsiquiatra necesitas haber estudiado médico general, una especialidad en psiquiatría y una subespecialidad en paidopsiquiatría, que es la psiquiatría de los niños y los adolescentes. Pues lo que no es falso es que cédulas no hay. A lo mejor no las ha sacado y quiero con esto aprovechar. Doctora Abigail Castro Contreras, si me estás viendo, así como le dije a la paciente anónima que venga y que me enseñe las pruebas, yo también te invito a ti y a Neurocom. Vengan y enséñenme sus títulos. Si ustedes me enseñan sus títulos, con eso en automático, porque puede que por alguna razón no tengan cédula. Puede ser. Le doy el beneficio de la duda. Así como hay que dárselo a la paciente anónima, que todo sea real, ¿no? Pero yo le digo, doctora Abigail, venga de verdad, si usted tiene sus cédulas profesionales, porque si no, aquí no hay de dos sopas. O una miente, o las dos mienten, o hay un tercero que está exagerando todo. También cuestionaría la credibilidad del testimonio, ridiculizaría en cierta parte al paciente y afirmaría que muchas cosas pues no tienen sentido. El DSM-5, el más actual, salió en 2013. En todo caso, si para 2026 tienes 27 años, entonces tendrías que haber tenido 14 años. ¿Y qué crees? Los menores de 18 años no se hospitalizan en los mismos hospitales psiquiátricos que los adultos. Otra mentira. Además, si sí estaba ocupando esa doctora el DSM-4, entonces el iPhone que corresponde por esas fechas es pues el del 2013, o sea el iPhone 4 o iPhone 5. Te vuelvo a preguntar, ¿eres capaz de acordarte del tipo de celular, del tipo de iPhone que tenía, pero no del nombre del enfermero y del nombre del hospital del IMSS en la Ciudad de México que abusó de ti? Describes tantos detalles, colores, olores, pero no dices nombres, no dices tu nombre personal, no dices edad, no dices fechas exactas. Dices que no quieres denunciar por miedo, pero qué raro. Se supone que las personas que somos neurodivergentes tenemos un gran sentido de la justicia y por eso nos metemos en tantos problemas, porque vamos en contra de la ley, vamos a hacer justicia. Qué rara eres, paciente anónima con autismo. Ya vimos que la doctora Abigail Castro Contreras y Neurocom mienten, porque cédulas no hay. La de psiquiatra la debió de haber obtenido, como les digo, en 2014 porque salió en 2010 de medicina. Y y como paidopsiquiatría dura 2 años, pues del 2014 al 2016 debió de haber obtenido su otra cédula de paidopsiquiatra. Y diría que la historia podría estar perfectamente inventada o exagerada por Dross para, pues, crear contenido. Insisto, muchas inconsistencias en este relato, ¿verdad, Dross? ¿Será acaso que la paciente anónima no sabe contar su propia historia? ¿O será que Dross y su equipo nos están engañando con una historia, con verdades y con mentiras, pero a media? Como opinión final de todo eso, Mr. Doctor nos diría que el testimonio sería algo así como un 60% real, pero que podría estar exagerado por el propio trastorno que padece. Yo lo que creo es que ese testimonio es real en un 60%, que ese correo sí tal vez sí exista y es una historia que sí pasó. Y también creo que esta persona está exagerando. Sabemos perfectamente que las personas con trastorno límite de la personalidad, y no voy a estigmatizar porque es como si dijeran que todos los TDAH son iguales, pero es un hecho que sí tenemos ciertas características. Repetimos siempre lo mismo, decimos exactamente lo mismo, no nos cansamos, nos encanta tener la razón y vamos como loquitos hasta las últimas consecuencias. Pero también los TLP tienen sus características y les encanta exagerar. Sumado a que aquí hay un mentiroso, aquí hay otra que exagera, y llegó esta historia a uno que le encanta contar historias de terror, yo creo que esa historia en un 60% es verdad y que al final la terminó Dross aderezando con su música, poniéndole más por acá, poniéndole más por allá, y que obviamente la paciente que cuenta esto lo está haciendo para victimizarse, porque ven que dice que tiene denuncias forenses y que tiene reportes forenses de personas que ha mordido en el cuello, de personas que ha atacado. Ay, es que como yo estoy en el espectro, yo no puedo ser responsable de mí misma. No, mamacita, aquí te hace responsable. Y por eso les dije, cuando a ustedes les molesta que yo cada rato esté hablando sobre mi TDAH, pero justo lo hago porque yo me negaba al diagnóstico porque sé que todos los del espectro, es que yo soy único y diferente, es que todo lo justifico en mi TDAH, es que yo soy así. No. Días posteriores a eso, Mr. Doctor entrevistaría a la doctora, la cual demuestra que sí cursó ambas especialidades, pero admite que no tramitó la cédula. Sí, Mr. Doctor, qué bueno que tengan títulos y todo y que hayan... Pero ¿por qué no tienen cédulas? Tú eres, Mr. Doctor, el primero que exige cédulas. ¿Por qué la doctora Abigail no aparece su cédula de psiquiatría y ni de paidopsiquiatría? Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? Porque tú acabas 2013, psiquiatría,
2015 paidopsiquiatría. ¿Por qué no? ¿Qué sucedía en esos años? ¿Por qué la UNAM o por qué no tramitaste? ¿Qué sucedió? Pues una serie de factores personales, circunstanciales, felices, pero pues a la vez que influyeron en dejar un trámite o no darle la importancia a un trámite como lo es este. Pues en la residencia de psiquiatría conozco a mi actual esposo, soy mamá por primera vez del R2 al R3, pues ahora que lo veo sin su apoyo y siendo pues personas foráneas con una carrera de alta carga, alta demanda y un bebé, pues sí, se priorizaron otras cosas, entonces era trabajar, maternar, hacer lo que mejor se puede hacer en el día a día y pues sí, o sea, los trámites administrativos no fueron prioridad pues hasta que salió lo de Marilyn Code. Ajá, es justamente hace un año. Ajá. Porque miren, por aquí va a aparecer nuevamente su título de paidopsiquiatra. Le hacemos zoom, Quique, al de que diga donde dice paidopsiquiatra, y también le hacemos zoom al apartado donde dice que se obtuvo en agosto del 2025. Si mal no recuerdo es el 8 de agosto del 2025. Si no, ahorita lo checamos, pero en agosto del 2025 se obtiene. Aquí Mr. Doctor diría que estos trámites son muy costosos. Y ella confirmaría que no sabía muy bien cómo hacerlo de la cédula. Punto bastante polémico, por cierto. Los trámites de titulación y de a sacar la cédula cuestan. Y a veces es o pago la renta, que aparte en Tlalpan cuestan bien caros, o pago mi cédula. Y supongo que fue lo que sucedió. Sí, en parte eso y en parte pues te digo, ya acabé, ya me dieron mis cosas, ya soy psiquiatra, pues cómo se hace el trámite en la UNAM o qué sigue, eso ya se quedó ahí volando, no le di seguimiento en su momento. Porque aparte cabe señalar que ustedes dicen, pues ¿por qué no fue? Pues ¿en qué momento vamos a ir? Si apenas con duras penas luego nos dejan salir del hospital. O sea, yo recuerdo cuando tenía que ir por mi credencial a la UNAM, o sea, no te dejan salir. Luego entras a la subespecialidad. O sea, esto es pegadito. O sea, acaba la especialidad en febrero, mediados de febrero, y luego estás entrando a la subespecialidad. O sea, uno es de los, así, ya escucharon, ella es como yo a los 16 años, yo a los 17 entré. O sea, a los 16 ella entró, entonces uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. También aclararía que ella nunca habría mandado a ningún paciente al IMSS, ya que un médico particular no podría hospitalizar a nadie en un hospital público. Una cosa de la que se te acusa, Abigail, es que tú mandabas al hospital del IMSS a internar a pacientes psiquiátricos. Se supone uno que es menor de edad, porque dice, era casi una niña, así lo dice. Uno, ¿tú trabajaste en algún momento en un hospital del IMSS? Nunca, ni siquiera en internado ni nada, todo ha sido salubridad. ¿Tú, como médico particular, tienes la capacidad de hospitalizar en el IMSS a algún paciente psiquiátrico? No. Ok, ¿tú en algún momento de tu vida has tenido hospitalizados psiquiátricos fuera de tu residencia? No. Entonces, ni la doctora hospitaliza, ni trabaja en el IMSS, ni manda que se hospitalice en el IMSS. Digo, yo lo expliqué hace 8 días, pero ¿nos podrías explicar por qué un médico particular, un psiquiatra particular, no puede mandar a hospitalizar directamente a un hospital público? Evidentemente por la reglamentación y la normativa. O sea, eso es, ahí sí ya entraríamos en detalles más como complicados, pero finalmente todo el mundo aquí lo sabemos que eso es prácticamente imposible, ¿no? O sea, al menos en psiquiatría, si tú quieres mandar, pues va a haber un psiquiatra en esos hospitales para valorar. O sea, nosotros les damos la recomendación cuando vemos que hay un descontrol, damos la recomendación a los de la Secretaría de Salud o si tienen IMSS, incluso decir, ¿sabe qué? Pues le va a salir muy caro si lo lleva al Ángel o si lo lleva algún otro de estos particulares, pero de todos modos es como parte de lo que uno puede sugerir, pero jamás podemos enviar eso. Esto último mencionado, habría otro debate clave en esta polémica. Tener estudios no es lo mismo que estar habilitado legalmente para ejercer, ya que la cédula no es solamente un trámite, sino que es literalmente el permiso legal. Y esto sería una de las cosas que mal estarían achacando a Mr. Doctor, porque habría utilizado la doble vara, ya que en casos anteriores fue sumamente estricto con personas que no lo tenían y ahora parece no importar tanto. Conclusiones:
de todo este tema. Primero que nada, que sepas que tu conclusión y lo que tú pienses de esto me gustaría mucho leerlo en comentarios. Voy a estar leyendo y darle corazón a los que considere que más se acercan a lo que yo pienso. Primero que nada, debo decir de que no creo que haya una verdad clara. Quiero decir que podamos sacar esa conclusión con los datos que tenemos encima de la mesa, pero sí que hay varios puntos que podemos evidentemente saber que son claramente candidatos a ser una posibilidad dentro de esto. La primera sería que lo peor haya sido verdad, que haya habido negligencia contra esta paciente y todo lo que ha comentado. La número 2 sería que tal vez sí que hubo ciertos diagnósticos erróneos y malas prácticas que se habrían reinterpretado desde el trauma. La narrativa de una mala praxis evidentemente aumenta por el hecho de que no haya cédula y que el propio título de especialidad haya sido tramitado en 2025. También podría ser que parte del relato sea una distorsión de la propia realidad o una exageración y no necesariamente hecho desde la maldad, sino por los brotes, la disociación, la sugestión o porque realmente la paciente lo vivió así. O la número 4, que podría ser que simplemente sea una amplificación mediática para fines de viralización y ya está. Show. Lo que sí evidentemente no vamos a discutir es que se rompió esa barrera, la barrera de la cual el internet contó una historia y acabó teniendo repercusiones reales en una paciente, una doctora y una clínica. ¿Y tú qué crees? ¿Ha exagerado Dross Roxanne? ¿La chica tras su propia condición exageró todo esto pero viviéndolo de forma real en su cabeza? ¿Verdaderamente lo que se dice de esta clínica es tan duro? En fin, os estaré leyendo, nos vemos en la próxima y adiós.